Bueno, hoy vamos a empezar con el tema 5, que trata sobre sistemas sólido catalítico fluido. Estos sistemas sólido fluido se clasifican en sólidos catalíticos fluido y sólidos reactivo fluido. El tema de sólido catalítico fluido es lo que vamos a denominar nosotros el tema 5A, y el tema de sólido reactivo fluido vamos a denominarlo como tema 5B. Es un tema muy largo. Vamos a iniciar hoy con la parte correspondiente al sólido catalítico. Y para esto vamos a ver la importancia que tiene la catálisis heterogénea en la industria. Antes vamos a aclarar que existe una diferencia entre la catálisis homogénea y la catálisis heterogénea. En el caso de la catálisis homogénea, el catalizador se encuentra en la misma fase que los reactivos. Puede ser, por ejemplo, una sustancia sólida que se disuelve en un medio líquido y que sirve para catalizar una determinada reacción. Mientras que en el caso de la catálisis heterogénea, el catalizador y los reactivos se encuentran en distintas fases. El catalizador, por lo general, es un sólido poroso. Entonces tenemos la parte sólida del catalizador por un lado, y por otro lado, en el interior de los poros, se encuentran los reactivos que pueden estar en fase gaseosa o bien en fase líquida. Estos sistemas catalíticos heterogéneos son muy importantes porque es muy sencilla la separación, una vez finalizada la reacción, del catalizador del medio de reacción. Si es un sistema sólido gaseoso, bueno, la separación es inmediata, y si es un sistema sólido líquido, donde la fase fluida es un líquido, se separa el catalizador simplemente por filtración. Una vez separado el catalizador, ya sea de la fase gaseosa o de la fase líquida, es muy fácil realizar la regeneración del catalizador, porque nosotros vimos en el tema 2 las reacciones catalíticas heterogéneas, y ahí vimos que el catalizador es una magnitud conservada. Sin embargo, por lo general hace falta realizar una regeneración del catalizador, luego de ocuparlo un tiempo suficientemente grande. No es que a diario haya que realizar la regeneración del catalizador. Por ejemplo, las plantas pueden hacer paradas cada 6 meses, por ejemplo, o una vez al año, para realizar la regeneración del catalizador. Entonces, la importancia de la catálisis heterogénea radica en lo siguiente. El 90% de los productos químicos elaborados involucran catalizadores en alguna etapa del proceso de elaboración. El 99% de la producción mundial de combustibles ocurre a través del craqueo catalítico de fracciones de petróleo. ¿Qué es el craqueo? Es la ruptura de moléculas orgánicas grandes en moléculas menores para la obtención de los combustibles. Y finalmente, el 90% de los productos industriales nuevos son catalíticos. En esta diapositiva vemos algunos procesos catalíticos de interés. Entonces tenemos en la primera columna los reactivos. Por ejemplo, si el reactivo es crudo de petróleo, el producto que se obtiene son los combustibles,
y los catalizadores que se emplean pueden ser de platino soportado en sílice y en alúmina, o bien platino soportado en alúmina, o bien algún otro metal que no sea el platino soportado en zeolitas, donde la zeolita es un sílico aluminato que tiene un tamaño de poros muy pequeños. Si empleamos como reactivos el dióxido de azufre y el oxígeno, el producto obtenido será el ácido sulfúrico, para lo cual es apropiado emplear como catalizador el pentóxido de vanadio. Para el caso de emplear nitrógeno e hidrógeno como reactivos, el producto de reacción es el amoníaco y se utilizan catalizadores de hierro. Si se emplea como reactivo amoníaco y oxígeno, el producto obtenido es ácido nítrico y los catalizadores son de platino y rodio. Si los reactivos son monóxido de carbono e hidrógeno, el producto obtenido es el metanol, y para esto se emplean catalizadores de cobre soportados en óxido de zinc. Si el reactivo es etileno, el producto de reacción puede ser el polietileno, para lo cual se emplean catalizadores de plata o bien catalizadores de cromo soportado en sílica gel. Empleando metanol y oxígeno se obtiene formaldehído y los catalizadores son de hierro y molibdeno. Empleando etileno, amoníaco y oxígeno podemos obtener acrilonitrilo y se emplea un catalizador mixto de bismuto y molibdeno. Empleando ortosileno y oxígeno se obtiene el anhídrido ftálico utilizando catalizadores de pentóxido de vanadio. Se emplean también estos mismos catalizadores para obtener anhídrido maleico a partir de normal butano y oxígeno, y finalmente los gases de escape de los motores, en particular los motores de los autos, que son el óxidos de nitrógeno en general, monóxido de carbono e hidrocarburos. El tratamiento con catalizadores de platino, rodio y paladio soportados en alúmina permiten obtener los gases depurados. A partir del monóxido se obtiene dióxido de carbono, a partir de los óxidos de nitrógeno tóxicos se obtiene el nitrógeno, que es un gas inerte, y por combustión de los hidrocarburos, dióxido de carbono y vapor de agua. Estas son algunas de las reacciones de interés. Habíamos visto también en el tema 2 y también en parte del tema 3 las características de los catalizadores. Ellos se caracterizan fundamentalmente porque participan de la cinética de la reacción, pero no de la estequiometría de la reacción, dado que dijimos que el catalizador es una magnitud conservada. Por lo tanto, no aparece en la estequiometría de la reacción global. Participa únicamente del mecanismo de reacción. En cuanto a la textura superficial, son materiales porosos, de elevada superficie específica, que se encuentran inmersos en el seno de una fase fluida, que puede ser una fase gaseosa o una fase líquida, constituyendo de esta manera un sistema heterogéneo. En la figura se simboliza una partícula catalítica. Fíjense que lo que está en gris es la parte sólida del catalizador, y en blanco tenemos simbolizados muy esquemáticamente los poros, porque en realidad la estructura porosa es una estructura muy intrincada, con poros que se entrecruzan entre sí, que se conectan a veces también entre sí, en algunos casos no tienen conexión. Muchas veces tienen distintos diámetros de poros, entonces se utiliza un diámetro promedio.
Sin embargo, hay técnicas de síntesis que permiten obtener una estructura porosa con diámetros de poros muy uniformes. Entonces, esto simboliza la pastilla catalítica. Lo que la rodea en color celeste es la película de fluido que ustedes en fenómenos de transporte han denominado como capa límite, y afuera de esa capa límite tenemos el seno de la fase gaseosa. Podemos distinguir también la concentración del reactivo, que lo vamos a denominar como A. C sub A es la concentración del reactivo, donde C sub A B es la concentración del reactivo en el seno de la fase gas, y la B proviene de que se utiliza una nomenclatura en inglés, digamos, que al seno de la fase gaseosa se le denomina la fase gaseosa bulk. Luego tenemos la concentración del reactivo en la superficie externa de la partícula catalítica, y finalmente la concentración del reactivo en el interior del poro del catalizador. Entonces acá lo que ocurre es que los reactivos y productos tienen que superar una serie de etapas de transporte antes y después de producirse las etapas que caracterizan a la reacción química propiamente dicha. Y el hecho de poder cuantificar el efecto de estas etapas de transporte que se producen antes y después de la reacción química es de fundamental importancia en la ingeniería de los reactores químicos. Esto significa que si yo necesito hacer el diseño de un reactor químico, voy a necesitar la expresión cinética de la velocidad de reacción, que nosotros ya aprendimos en el tema 2, cómo obtener estas expresiones cinéticas. Ahora, esa expresión cinética obtenida, que la vamos a denominar cinética intrínseca, porque no está afectada por las etapas de transporte que se producen antes y después de la reacción, sí se ven afectadas por estas etapas. Entonces necesitamos cuantificar en cuánto afectan estas etapas a la velocidad de reacción, y si podemos hacerlo a través de algún parámetro, eso sería lo más apropiado, y luego entonces a la cinética intrínseca la multiplicaríamos por este factor que corrige el efecto de los fenómenos de transporte, y entonces recién podríamos hacer el diseño del reactor químico teniendo en cuenta todo. Las etapas de transporte que pueden ocurrir, que ustedes la vieron en la asignatura Fenómenos de Transporte, y la reacción química pura propiamente dicha, que ustedes la vieron en el tema 2 de cinética química. Acá en esta diapositiva se muestra un cambio de escala desde el reactor químico hasta llegar al poro del catalizador, como para ubicarlos a ustedes en lo que va a ser nuestro sistema catalítico. Este es un reactor químico de lecho fijo, multitubular. En el interior de los poros se encuentran las partículas de catalizador, que acá se encuentra ampliado, que es lo que se observa en el interior de cada uno de estos tubos. Lo que está acá en color verde sería el líquido refrigerante o calefactor, depende del caso de que tengamos una reacción endotérmica o bien una reacción exotérmica. Luego, cada una de estas partículas catalíticas, si uno magnifica su tamaño, se empieza a observar en el interior de las mismas la estructura porosa, y finalmente llegamos a una magnificación en la cual podemos observar, centrarnos en la estructura de un poro
y ver cuáles son todas las etapas que se producen en la misma. En la diapositiva siguiente tenemos mencionadas cada una de estas etapas. Fíjense, acá nosotros tenemos, habíamos dicho, la fase gaseosa o fase fluida bulk. Entonces tenemos la molécula de A, que va a atravesar la capa límite y va a llegar hasta la superficie externa de la partícula catalítica. De hecho, si tiene que ingresar en el interior de la partícula catalítica, tendrá que ingresar por la boca de un poro, no podrá hacerlo a través de la estructura sólida. Esta etapa, que denominamos como etapa 1, es una etapa de difusión de los reactivos desde el seno de la fase fluida hasta la superficie externa de la pastilla catalítica. Posteriormente, si seguimos a la molécula A través del camino 2, vemos que va a haber una etapa de difusión del reactivo a través del interior del poro del catalizador hasta llegar a un sitio activo del catalizador. Al llegar a un sitio activo, nosotros tendremos todas estas etapas que ya son conocidas por nosotros, que en general las podemos plantear como la absorción de los reactivos sobre el sitio. Esto nosotros lo poníamos, por ejemplo, para una reacción global, A gaseoso que da B gaseoso, como A gaseoso más un sitio activo que da A absorbido en el sitio activo. Luego teníamos la reacción superficial, que habíamos dicho que por lo general en los sistemas catalíticos existe una etapa controlante y que en el 75% de las veces esta etapa controlante es la etapa de reacción superficial. En esa etapa de reacción superficial nosotros tenemos, por ejemplo, la transformación de A absorbido en B absorbido. Para hacerlo sencillo, porque ustedes saben bien, han visto muchísimos mecanismos de reacción, que este no es el único mecanismo que hay, sino que es la forma más sencilla de expresar el mecanismo de reacción. Y finalmente tenemos la desorción de los productos de reacción. En este caso sería, por ejemplo, B absorbido, que me libera hacia la fase gaseosa el producto de reacción B y me desocupa el sitio activo que yo estaba ocupando. Esto lo tenemos simbolizado en este trecho del poro. Digamos que acá mismo A se absorbe y me daría A asterisco, y A asterisco se transformaría en B asterisco, y B asterisco me liberaría B y me dejaría libre el sitio activo, y entonces estaríamos en este punto con el reactivo B, que digamos es una forma de simbolizarlo, porque todo podría ocurrir sobre un único sitio y acá mismo se liberaría B. Lo que pasa que para no superponer las letras yo lo puse un poquito más allá. Entonces, estas tres etapas representan a la reacción química propiamente dicha y nosotros la vamos a representar con nuestra expresión cinética. Posteriormente tendremos la difusión del o de los productos de reacción dentro de los poros hacia la superficie externa del catalizador, y finalmente la etapa 7, en la cual se va a producir la difusión de los productos desde la superficie externa de la pastilla catalítica hacia el seno de la fase fluida. Es decir, es una etapa de transporte en la película que me permite que el producto de reacción llegue al seno de la fase fluida.
Las etapas 1 y 7 son etapas de la misma característica porque son etapas de transporte pelicular a través de la capa límite, y ustedes ya las habían visto con la doctora Romero en el tema 4, y las habíamos expresado en función de los coeficientes de transferencia de materia y de calor de la siguiente forma. La densidad de flujo difusivo del componente I a través de la interfase sólido-fluido la podíamos expresar como el coeficiente de transferencia de materia por la diferencia de concentración entre la concentración del componente I en el seno de la fase fluida menos la concentración del componente I sobre la superficie externa de la partícula catalítica. Es decir, la concentración del componente A en el seno de la fase fluida menos la concentración del componente A sobre la superficie externa de la partícula o pastilla catalítica. De manera similar, la densidad de flujo calórico la podemos expresar como Q a través de la interfase sólido-fluido igual al coeficiente de transferencia de calor por el delta de temperaturas entre la temperatura en el seno de la fase fluida menos la temperatura sobre la superficie externa de la pastilla o partícula catalítica. Por otra parte, tenemos las etapas 2 y 6. Estas son etapas de difusión por el interior del poro y se expresan en el caso de la densidad de flujo de materia a través de la ley de Fick y en el caso de la densidad de flujo calórico a través de la ley de Fourier. Entonces, la densidad de flujo difusivo del componente I a través de la interfase sólido-fluido va a ser igual a menos la difusividad efectiva del componente I por el gradiente de concentración evaluado en la interfase, y de manera similar la densidad de flujo calórico va a ser igual a menos ¿cómo es que se llama? No es coeficiente de transferencia, sino la conductividad, perdón, me tildé, la conductividad térmica efectiva por el gradiente de temperatura evaluado en la interfase. Ahora, ¿por qué ponemos acá nosotros, en vez de poner la difusividad molecular, ponemos la difusividad efectiva, y en vez de poner la conductividad térmica, ponemos la conductividad térmica efectiva? Porque estamos trabajando con un sistema heterogéneo, pero en realidad el modelo del símil homogéneo del sólido poroso nos permite considerar a ese sistema heterogéneo como si fuese un sistema homogéneo. Pero al considerarlo un sistema homogéneo, este tendrá unas propiedades de transporte características que son diferentes a las que tendríamos si el sistema efectivamente fuese homogéneo y no tuviéramos dos fases. Entonces reemplazamos la difusividad molecular por la difusividad efectiva y la conductividad térmica por la conductividad térmica efectiva. ¿Cómo calculábamos la difusividad efectiva? La calculábamos a partir de la difusividad molecular por la porosidad dividido tau, que tenía en cuenta el factor de constricción por un lado, es decir, el ensanchamiento y el estrechamiento de los poros, y el hecho también de que los poros no son rectos, sino que siguen un camino que, como habíamos dicho que la estructura porosa es intrincada, no necesariamente ese camino iba a ser lineal. Y en el caso de la conductividad térmica, también efectiva, habíamos visto que la podíamos expresar
en función de la conductividad térmica de la fase sólida y la conductividad térmica de la fase fluida, donde la conductividad térmica de la fase fluida es despreciable frente a la conductividad térmica de la fase sólida, y entonces considerábamos únicamente esta, si es que realizábamos una simplificación, y además a esta la multiplicábamos por 1 menos épsilon, porque la porosidad épsilon representa a el volumen que ocupan los poros, y nosotros necesitamos saber qué volumen está ocupado por la fase sólida, que sería 1 menos épsilon. Bueno, pasamos a realizar el planteo del problema, para lo cual, en primer lugar, vamos a fijar las condiciones bajo las cuales vamos a trabajar. Se considera, en primer lugar, estado estacionario. En segundo lugar, consideramos que la reacción ocurre sobre la superficie del sólido catalítico, donde cuando hablo de superficie del sólido catalítico, me refiero a su superficie interna, es decir, a toda esta superficie que proveen todos los poros, la gran cantidad de poros que existe en el interior de la pastilla catalítica, y no únicamente a la superficie externa de la esferita. Entonces, la superficie, la reacción ocurre sobre la superficie del sólido catalítico. A la velocidad de reacción la vamos a denominar como R sub S, porque es una reacción superficial. Esta velocidad de reacción depende de la concentración de los componentes y de la temperatura, y se expresa en moles por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Ya habíamos dicho también en el tema 2 que, por lo general, las velocidades de reacción son magnitudes extensivas, pero se elige una magnitud que se mantenga aproximadamente constante a lo largo de la reacción para intensivarlas, y en el caso de las reacciones catalíticas, esta magnitud es la superficie específica del catalizador. Vamos a considerar también que la reacción es única, porque también podríamos tener un sistema de reacciones linealmente independientes que no vamos a estudiar en este capítulo. Y además vamos a decir que la dependencia con la temperatura es a través de grupos exponencial de menos la energía de activación sobre R y T. Es decir, se tiene en cuenta la ley de Arrhenius para estudiar la dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura. Por otra parte, tenemos claro también que la superficie externa del sólido, S sub X, que es la superficie de la esferita, es despreciable frente a la superficie interna del mismo, que vamos a denominar como S sub G. Esta superficie interna, S sub G, es la que nosotros habíamos visto en físico-química, tema 7, que se puede determinar a través de la isoterma BET de Brunauer, Emmet y Teller. Esa es la superficie interna del sólido catalítico. Vamos a considerar también que no hay flujos convectivos a través de la pastilla catalítica. Los flujos convectivos, por lo general, son flujos que tienen una velocidad lineal, y fíjense, acá estaría representado el flujo convectivo, pero el flujo convectivo no ingresa al interior de la partícula catalítica, porque nosotros sabemos que si atravesamos esta capa límite sobre la superficie externa del sólido, la velocidad lineal del fluido es nula.
Entonces, no tenemos flujo convectivo ni a través de la capa límite, ni en el interior de la estructura porosa. Y finalmente, que no existe control en la transferencia a través de la película. La transferencia a través de la película dijimos que estaba dada por las etapas 1 y 7. La 1 era cuando se transfería el reactivo y la 7 era cuando se transfería hacia afuera el producto de reacción. ¿Qué significa que no exista control en la transferencia en la película? Nosotros habíamos visto la etapa controlante en el tema 2 y dijimos que en un mecanismo de reacción, cuando había una etapa que era mucho más lenta que todas las demás etapas, esta etapa era la que controlaba el proceso. Entonces, ese es el concepto de control. Si hay una etapa que es muy lenta, esa etapa me está controlando el proceso como un todo. Si hubiese control en la transferencia pelicular, entonces esa sería la etapa que estaría controlando todo el fenómeno, es decir, todo este proceso que ocurre a través de 7 etapas estaría controlado por la etapa 1 y la 7, que es la transferencia pelicular. En este caso vamos a considerar que no existe control en la transferencia pelicular. Y ya hacia el final del tema 5A vamos a ver los casos en los que sí existe control en la transferencia pelicular. Pero por ahora no existe. Vamos ahora a las ecuaciones de cambio. Ustedes ya vieron las ecuaciones de cambio en termodinámica 2 y vieron también las ecuaciones de cambio en fenómenos de transporte. Por eso ahora exclusivamente vamos a plantear las ecuaciones de cambio sin hacer ninguna deducción de las mismas, puesto que estas deducciones ustedes ya las vieron en 2 materias anteriores del área. Tenemos ahí la ecuación de cambio para la materia, que dice que la derivada parcial de la concentración del componente I respecto del tiempo es igual a menos la divergencia de la densidad de flujo convectivo más la divergencia de la densidad de flujo difusivo más la velocidad de producción del componente I por reacción química. Y tendremos tantas ecuaciones como componentes tenga el sistema. Es decir, desde I igual a 1 hasta I mayúscula, donde I mayúscula es la cantidad total de sustancias que intervienen en la reacción química. Por otra parte, tenemos la ecuación de cambio para la energía, que está expresada en función de la temperatura. Ustedes ya vieron que cuando hacen la deducción de esta ecuación, en realidad lo que se balancea es la entalpía, y llegan finalmente a demostrar que la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo es igual a menos la velocidad lineal del fluido multiplicado por nabla de T más la divergencia de la densidad de flujo difusivo de calor dividido la densidad del medio y el Cp más menos el delta de H de reacción por la velocidad de reacción sobre ρ y Cp. Recordemos que las ecuaciones de cambio son ecuaciones diferenciales a derivadas parciales que expresan el balance de una propiedad extensiva, en el caso del balance de materia, de la concentración, y en el caso del balance de energía, de la entalpía, en un punto de una fase. Es decir, que son válidas para un punto de una fase. Nosotros ahora vamos a aplicar estas ecuaciones de cambio
a la pastilla catalítica. Eso también lo tienen que tener en claro. Porque nosotros en este momento, ¿cuál es nuestro objetivo? Es ver cómo la velocidad de reacción química se ve afectada por los fenómenos de transporte. Y para ver cómo se ve afectada, vamos a aplicar las ecuaciones de balance en la pastilla catalítica. Es decir, nuestro sistema va a ser la pastilla catalítica. Luego ustedes más adelante, en otras materias, cuando ya sepan cómo los fenómenos de transporte afectan a la velocidad de reacción, podrán aplicar las ecuaciones de cambio para hacer el diseño de un reactor químico, que no es lo que vamos a ver nosotros en este tema, porque no vamos a diseñar acá el reactor, sino que vamos a aplicar las ecuaciones de cambio a una pastilla catalítica para ver cómo afectan los fenómenos de transporte a la reacción química. Entonces, si dijimos que las ecuaciones de cambio son válidas en un punto de una fase, y nosotros tenemos dos fases, porque tenemos el sólido catalítico y el interior de los poros que tiene la fase fluida, para poder aplicar estas ecuaciones de cambio, primero tendremos que aplicar lo que se conoce como el modelo del símil homogéneo del sólido poroso. Este modelo, ¿qué es lo que dice? Dice que la pastilla catalítica, que es heterogénea porque tiene una fase sólida y una fase fluida por el interior de los poros, la vamos a considerar como si fuese homogénea por la aplicación de este modelo. Solo que, como ya vimos en una diapositiva anterior, en vez de utilizar la difusividad molecular y la conductividad térmica, tendremos que utilizar la difusividad efectiva y la conductividad térmica efectiva para corregir el hecho de que en realidad nuestro sistema es heterogéneo. Bueno, vamos a tener en cuenta también las condiciones que habíamos fijado, que eran estado estacionario, con lo cual la derivada parcial de C sub i respecto de T y la derivada de la temperatura respecto de T se simplifican, y que no existen flujos convectivos a través de la partícula catalítica. Entonces, si los flujos convectivos son nulos, la variación debida a los flujos convectivos, que son la divergencia de los mismos, también será nula. Y nos quedamos únicamente con dos términos de la ecuación, que además, teniendo en cuenta el modelo del símil homogéneo del sólido poroso, reemplazaremos a D sub i por D sub i efectivo y a K por K efectivo. De manera que nuestro sistema será la divergencia de la densidad de flujo difusivo más la velocidad de reacción igual a 0 para I desde 1 hasta I mayúscula, y la divergencia de la densidad de flujo convectivo más menos el delta de H de reacción por la velocidad de reacción igual a 0. Bueno, yo acá había mencionado cada uno de los términos de las ecuaciones de cambio, pero no les había recordado lo que significa cada uno de estos temas, de estos términos, que sabemos que los primeros términos son términos acumulativos y es la velocidad de acumulación del componente I con respecto al tiempo. Esta velocidad de acumulación va a estar dada por las variaciones que existan por variación del flujo convectivo, más las variaciones debidas a la variación del flujo difusivo, y más la generación por reacción química, y de la misma forma para la ecuación de cambio correspondiente al balance de energía. Sabemos también que la velocidad de producción del componente I es igual a alfa sub I por la velocidad de reacción. Vemos que acá
en el balance de energía aparece directamente la velocidad de reacción, y además sabemos también que en las ecuaciones de cambio, las unidades de la velocidad de reacción son moles por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Como habíamos dicho que para las reacciones superficiales, por lo general se dan los datos en moles por unidad de área superficial, de superficie específica del catalizador y por unidad de tiempo, cuando a nosotros nos den los datos de R sub S, nosotros tendremos que multiplicarlos por la superficie específica, que estará dada por lo general en metros al cuadrado por gramos de sólido catalítico, y además por la densidad de la pastilla catalítica, que va a estar dada en masa de catalizador por unidad de volumen de pastilla, de tal manera que simplificando las áreas y simplificando las masas, nos quedará en moles por unidad de volumen y unidad de tiempo, y cuando las tengamos en estas unidades, recién las podemos reemplazar a esas velocidades de reacción en las ecuaciones de cambio. Si las reemplazáramos expresadas como R sub S, entonces las unidades no van a ser coherentes con los términos de las ecuaciones de cambio. Pasamos ahora a la integración del sistema de ecuaciones, para lo cual voy a elegir una sustancia guía. Por ejemplo, voy a considerar en este desarrollo que la sustancia guía es la sustancia 1 y que es la sustancia que se encuentra en defecto si tuviéramos más de un componente. Entonces, voy a aplicar la ecuación de balance para el componente 1, con lo cual me va a quedar que la divergencia de la difusividad efectiva del componente 1 por nabla de C1 más la velocidad de producción del componente 1, R mayúscula 1, que es igual a alfa 1 por la velocidad de reacción, es igual a 0. ¿De dónde voy a despejar la velocidad de reacción? Fíjense que antes de despejarla voy a dividir toda la ecuación sobre alfa 1, y entonces me va a quedar que la velocidad de reacción va a ser igual a menos la divergencia de la difusividad efectiva del componente 1 sobre alfa 1 por nabla de C1. Antes de continuar, les quiero hacer una aclaración con relación a las divergencias y a los gradientes. Ustedes fíjense que cuando yo hablo de divergencia, por lo general pongo el punto este bien marcado, porque las divergencias son de vectores. Acá el vector de la velocidad va a estar expresado en función de la dirección X, Y y Z, por ejemplo. Mientras que cuando yo hablo de gradiente no pongo el punto, y el gradiente por lo general es de un escalar, como por ejemplo la concentración. El resultado del gradiente sí va a ser un vector, porque va a ser la derivada de C sub i respecto de X, derivada de C sub i respecto de Y y derivada de C sub i respecto de Z. Entonces, al obtener yo acá un vector, le podré aplicar la divergencia. Bien, hecha esta aclaración, ahora lo que vamos a hacer va a ser reemplazar esta velocidad de reacción en nuestras ecuaciones de cambio. Es decir, aquí para los restantes componentes Y y aquí para el balance de energía. Entonces tendremos que también, previo a eso, acá tenemos alfa I por la velocidad de reacción, vamos a dividir toda esta expresión sobre alfa sub I de manera que quede solamente acá la velocidad de reacción,
y toda la expresión esta la vamos a dividir sobre menos el delta de H de reacción para que quede únicamente la velocidad de reacción. De manera que tendremos que la divergencia de la difusividad efectiva del componente I sobre alfa I por nabla de CI más R, que es menos la divergencia de la difusividad efectiva del componente 1 sobre alfa 1 por nabla de C1, igual a 0, pero para I desde 2 hasta I mayúscula, y luego tendremos la divergencia de la conductividad térmica efectiva sobre menos el delta de H de reacción por nabla de T, menos la divergencia de la difusividad efectiva del componente 1 sobre alfa 1 por nabla de C1, todo esto es R, que hemos reemplazado en el balance de energía, igual a 0. Para poder integrar estas expresiones, yo necesito plantear las condiciones de contorno. Pero para plantear las condiciones de contorno, yo necesito conocer cómo son los perfiles de concentración y de temperatura a través del interior de la pastilla catalítica, que está simbolizada como esta esferita. Fíjense que el perfil de concentración del reactivo guía C1 es plano en el exterior, es decir, si yo acá considerara la capa límite, tenemos que el perfil de concentración se mantiene constante, viene la concentración en el seno de la fase gaseosa, luego atraviesa la capa límite con la misma concentración, porque nosotros dijimos que vamos a considerar que no existe control en la transferencia pelicular. Y cuando no existe control en la transferencia pelicular, la concentración o el perfil de concentración se mantiene constante a través de la película. Lo mismo ocurre del otro lado, porque siempre los perfiles son simétricos, y finalmente tenemos una disminución del perfil de concentración hasta llegar al centro de la pastilla. Ocurre simétricamente lo mismo del otro lado, y acá el perfil de concentración hace un mínimo en el centro. ¿Por qué disminuye el perfil de concentración a través de la pastilla catalítica? Porque el medio es heterogéneo y va a difundir con una determinada difusividad efectiva del componente 1, que va a ser menor que la difusividad molecular del componente 1 si este medio fuese homogéneo y no heterogéneo. Entonces, ¿qué significa? Que hay una restricción para que difunda el componente 1 a través de la estructura porosa, lo cual me hace caer la concentración del componente 1 en el interior de la pastilla catalítica. De ahí nosotros podremos deducir las condiciones de contorno para el componente 1 y también para los I componentes, diciendo que C1 es igual a C1e sobre la superficie externa de la pastilla. Y que en el centro de la pastilla catalítica, la derivada de la concentración con respecto a la posición, que es el gradiente de C1, es igual a 0. Vemos ahora el perfil de concentración, el perfil correspondiente a la temperatura. Acá tenemos que en el exterior de la pastilla catalítica el perfil de temperatura se mantiene constante y luego el perfil de temperatura podrá sufrir una caída si se trata de una reacción endotérmica o podrá sufrir un incremento si se trata de una reacción exotérmica, que es lo que está simbolizado en el gráfico. Y de la misma manera, sobre la superficie externa de la pastilla, T va a ser igual
a TE, y en el centro de la pastilla, nabla de T será igual a 0. Con estas condiciones de contorno voy a integrar las ecuaciones de cambio. La integración se realiza suponiendo que las difusividades efectivas de todos los componentes y la conductividad térmica efectiva son constantes. Porque nosotros, ustedes vieron en el tema 4, y yo lo repetí hace un ratito, cómo calcular la difusividad efectiva a partir de la molecular y cómo calcular la conductividad térmica efectiva a partir de la conductividad térmica, y estos valores que calculamos se considera que se mantienen constantes dentro de toda la pastilla, y por eso los podemos sacar afuera de la integral, porque fíjense que acá yo tengo la difusividad efectiva dentro de este argumento y ahora voy a sacarla hacia afuera. Lo mismo que a la difusividad efectiva del componente 1. Entonces, si nosotros hacemos la integral de toda esta ecuación, la integral de la divergencia se van a simplificar y me va a quedar lo que tengo en el argumento únicamente. Es decir, me va a quedar la difusividad efectiva del componente I dividido alfa 1 por nabla de C1 menos la difusividad efectiva del componente 1 sobre alfa 1, perdón, creo que dije nabla de C1 y es nabla de CI, y acá sí por nabla de C1, igual a la constante de integración K1. Pero en el centro de la pastilla dijimos que nabla de C1 es igual a 0 y nabla de C sub I también es igual a 0, por lo que la constante de integración K1 también es nula y nos queda que toda esta ecuación es igual a 0. Ahora voy a realizar una segunda integración de esta ecuación, es decir, la integral de todo este término menos la integral de todo este término igual a 0. Cuando hago la integral, entonces me va a quedar que la difusividad efectiva del componente I sobre alfa I por la integral de nabla de CI, que es CI, menos la difusividad efectiva del componente 1 sobre alfa 1 por C sub 1, va a ser igual a una constante de integración K sub 2. Y la ecuación es válida para I desde 2 hasta I mayúscula. Entonces ahora utilizamos las condiciones de contorno en el borde externo de la pastilla. En el borde externo de la pastilla, CI es igual a CIE y C1 es igual a C1E. Por lo tanto, K2 es igual a todo este término. Entonces voy a reemplazar K2 en esta ecuación y voy además a agrupar los términos que dependen de la difusividad efectiva del componente I por un lado, y por otro lado los términos que dependen de la difusividad efectiva del componente 1. Entonces la difusividad efectiva del componente I sobre alfa I, que multiplica C sub I menos C sub I E, va a ser igual a la difusividad efectiva del componente 1 sobre alfa 1 por C1 menos C1E, desde I igual a 2 hasta I mayúscula. Un procedimiento similar se utiliza para integrar dos veces la ecuación del balance de energía con las condiciones de contorno planteadas. Y se obtiene que la conductividad térmica efectiva sobre menos el delta de H de reacción por T menos T sub E va a ser igual a la difusividad efectiva del componente 1 sobre alfa 1 por C1 menos C1E. De manera que nosotros, haciendo las integraciones, hemos transformado nuestro sistema de I más una ecuaciones diferenciales
I de materia y una de energía en una única ecuación diferencial de materia para el componente guía, más I ecuaciones algebraicas, o sea que hemos reducido matemáticamente al sistema de una manera importante. De estas I ecuaciones algebraicas, I menos 1 son ecuaciones de materia y una es una ecuación que proviene del balance de energía. Una vez integrado nuestro sistema de ecuaciones, vamos a proceder, como por lo general se hace en ingeniería química, adimensionalizando los sistemas de tal manera de reducir las ecuaciones y dejarlas de una forma más compacta por un lado, y por otro lado, al dejarlas de esa forma, surgen los números adimensionales que son característicos de cada uno de los sistemas que estemos estudiando. En este caso van a surgir los números adimensionales característicos de los sistemas sólido catalítico fluido. Para ello vamos a definir algunos parámetros que se encuentran relacionados con la geometría del sistema y que ya hemos ido mencionando. Uno es B sub P, que es el volumen de la pastilla catalítica, y otro es S sub X, que es el área externa de la pastilla catalítica. Luego vamos a definir otras variables y parámetros adimensionales, como por ejemplo, la concentración adimensional del componente guía, gamma 1, que la vamos a definir como el cociente de C1 sobre C1e. Siempre se utiliza para adimensionalizar variables que son conocidas para nosotros. Y para nosotros, si nos fijamos en el perfil de concentración, nosotros no conocemos cómo va a ir variando la concentración en el interior de la pastilla, porque este es un sistema microporoso donde nosotros no podemos introducirnos dentro de ese sistema, dentro de un poro, y tomar una muestra del fluido para determinar su concentración. Pero sí podemos conocer cómo es la concentración sobre el borde externo de la pastilla, que al no haber control de transferencia en la película, es el mismo que el valor que tiene la concentración en el seno de la fase fluida, que puede ser gaseosa o líquida, y de ahí sí yo puedo tomar una muestra y determinar analíticamente o cromatográficamente la concentración. Entonces, por eso es que consideramos que esta concentración del componente 1 sobre la superficie externa es conocida. Luego definimos la concentración adimensional del componente I, gamma sub I, como gamma sub I igual a C sub I sobre C1e. Por otra parte, definimos la concentración adimensional del componente I evaluado sobre la superficie externa de la pastilla catalítica como beta sub I, que va a ser igual a C sub IE sobre C sub 1E. Es decir, a todas las tenemos referidas a C1E. Definimos el parámetro delta I como el cociente de los coeficientes estequiométricos por el cociente de las difusividades, solo que para los coeficientes estequiométricos tenemos alfa I sobre alfa 1, mientras que para las difusividades tenemos la difusividad efectiva del componente 1 sobre la difusividad efectiva del componente I. Definimos también el parámetro delta T
que es conocido también como número de Prater, como menos el delta de H de reacción sobre alfa 1 por la difusividad efectiva del componente 1 por C1e sobre la conductividad térmica efectiva por TE, definimos el operador nabla adimensional y lo denominamos como nabla asterisco. Bueno, nosotros dijimos que nabla es la derivada con respecto a la posición. Por lo tanto, el nabla tendría unidades de longitud a la -1. Para que sea adimensional deberíamos multiplicarlo por una longitud característica. Y vamos a emplear como longitud característica el cociente de estos parámetros relacionados con la geometría del sistema, que son el volumen de la pastilla sobre la superficie externa de la pastilla. Este cociente me da una longitud característica, entonces defino nabla asterisco como L por nabla. Y finalmente, la velocidad de reacción adimensional R asterisco como el cociente de R sobre RE, donde RE es la velocidad de reacción, pero evaluada con la concentración del componente 1 sobre la superficie externa que la conozco y la temperatura sobre la superficie externa que también la conozco por el mismo motivo que había explicado con relación a C1E. Y ahora me doy cuenta que me he salteado la temperatura dimensional del sistema θ, que la definimos como T menos T sub E sobre T sub E. Hay bibliografía en la cual la temperatura dimensional se encuentra definida de esta manera, y hay otra bibliografía en la cual la temperatura dimensional se define como el cociente de T sobre T sub E exclusivamente. Nosotros vamos a utilizar esta definición para la temperatura adimensional del sistema. Bueno, vamos a continuar entonces. Habíamos definido las variables adimensionales del sistema y tenemos acá planteado el número de Prater, delta T, que se encuentra vinculado con el calor de reacción a través del delta de H de la reacción, y luego tenemos un término en el numerador, que es la difusividad efectiva del componente 1 por C1e, que representa la magnitud del flujo de materia por difusión, aunque sabemos que no es un flujo de materia por difusión, porque para que sea un flujo de materia, en vez de tener C1e, deberíamos tener un gradiente de C1. Y lo mismo en el denominador, tenemos representado al flujo de calor por difusión, que no es propiamente un flujo de calor, sino que se encuentra representado a través de la conductividad térmica efectiva. Si adimensionalizamos las ecuaciones algebraicas para la materia planteadas, que son estas que tenemos acá. Bueno, las tenía escritas acá al costado, donde se puede ver bien. Entonces, reemplazamos C sub I por gamma I por C1E, menos C sub IE, igual.
Todo este conjunto, alfa i sobre alfa 1 por la difusividad efectiva de 1 sobre la difusividad efectiva de i, es delta i. Y luego reemplazamos a C1 por C1e por gamma 1, y podemos también sacar factor común C1e, que queda multiplicando a gamma 1 menos 1, y esta ecuación es válida para i desde 2 hasta i mayúscula. De acá podemos despejar gamma sub i. Fíjense que podríamos pasar C sub i e sumando al segundo miembro y posteriormente dividir todo sobre C1e, con lo cual desaparece en el segundo término C1e y en el primero queda C sub i e dividido C1e. Pero este cociente entre la concentración de cualquier componente sobre la superficie externa sobre la concentración del componente 1 sobre la superficie externa lo habíamos llamado beta sub i. Entonces finalmente nos queda gamma sub i igual a beta i más delta i por gamma 1 menos 1. Procedemos de la misma forma para la dimensionalización de la ecuación algebraica para la energía. Fíjense que acá tenemos T menos T sub E. Como tita es T menos T sub E sobre T sub E, yo divido a ambos lados del signo igual sobre T sub E, con lo cual me queda tita. Reemplazo además C1 por gamma 1 por C1e, con lo cual puedo sacar factor común C1e, que me quedará multiplicando a gamma 1 menos 1, y todo este conjunto que se armó acá es el número de Prater delta T. Por lo tanto, tita será igual a delta T por gamma 1 menos 1. Y finalmente voy a dimensionalizar la única ecuación diferencial que me quedó, que era la que corresponde al componente guía, de donde, ¿se acuerdan? Yo había despejado la velocidad de reacción para reemplazarla en las otras, y de esa manera habíamos podido realizar todas las integraciones. Fíjense que acá vamos a tener un operador nabla segundo, entonces me va a quedar Sx al cuadrado sobre B sub P al cuadrado por nabla asterisco, es decir, sería, y por nabla asterisco, y acá adentro el otro nabla asterisco, es como tener nabla asterisco segundo dividido la longitud característica, que es el cociente de BP sobre Sx, la longitud característica al cuadrado, por la difusividad efectiva del componente 1, por a C1 lo voy a reemplazar por C1e por gamma 1, y a este nabla asterisco ya lo había tenido en cuenta acá, más alfa 1 por la velocidad de reacción, que es la velocidad de reacción sobre la superficie externa, por la velocidad de reacción adimensional igual a 0. Con lo cual me quedaría nabla asterisco segundo de gamma 1, y voy a pasar todo esto al segundo miembro. Es decir, primero voy a pasar menos alfa 1 por RE y R asterisco, pero como alfa 1 es menos 1, se va a ir el signo menos y me quedará solamente RE por R asterisco. Luego voy a pasar B sub P al cuadrado sobre Sx al cuadrado, y finalmente voy a pasar la difusividad efectiva del componente 1 por C1e dividiendo. Y finalmente obtendré nabla asterisco segundo de gamma 1 igual a todo un término adimensional que voy a llamar h al cuadrado por la velocidad de reacción adimensional R asterisco. Este número h recibe el nombre de módulo de Thiel. Lo que se denomina módulo de Thiel es h, no h al cuadrado. De manera que
Si despejamos de esta expresión h, sería la raíz cuadrada de todo este término. Es decir, que sería igual a b sub p sobre sx por la raíz cuadrada de RE sobre la difusividad efectiva del componente 1 por C1E. Este número adimensional, denominado módulo de Thiel, es el número adimensional característico de los sistemas sólido, catalítico, fluido. Y me refleja la competencia que existe entre la reacción química y el proceso de difusión por el interior de la estructura porosa. Acá podemos hablar entonces de cuál de estos dos fenómenos, la reacción química o el proceso difusivo, me controlan al proceso como un todo. Yo podré tener un control difusivo interno o bien podré tener un control químico. Por ejemplo, si la velocidad de reacción es grande y la difusión por el interior de los poros es muy pequeña, con lo cual este cociente va a incrementarse, el valor del módulo de Thiel va a ser grande. Y el fenómeno que va a controlar el proceso va a ser el fenómeno difusivo, porque es el que tiene una velocidad menor. Es decir, la velocidad de difusión por el interior de los poros va a ser muy pequeña comparada con la velocidad de la reacción química. Si la velocidad de difusión es pequeña, quiere decir que yo voy a tener una caída del perfil de concentración adentro de la partícula catalítica bien marcado, porque hay una restricción muy grande para que difunda. Y como la velocidad de reacción es grande, en cuanto llega reactivo, inmediatamente se consume. Entonces, el proceso se encuentra controlado por la difusión interna. En el otro extremo, cuando la velocidad de reacción es muy bajita y la velocidad de difusión es grande, este cociente, al ser D1 efectivo grande, este cociente va a ser pequeño, los valores del módulo de Thiel van a ser chiquitos, y como la velocidad de reacción es baja, yo podré decir que el proceso se encuentra controlado por la reacción química. Es decir, que tengo control químico. Como la velocidad de difusión es grande, prácticamente no va a haber caída del perfil de concentración dentro de la pastilla, porque la disponibilidad de reactivo siempre es grande y la reacción es lenta, por lo tanto el consumo, digamos, no es instantáneo, y puedo decir que el proceso se encuentra controlado por la reacción química. Es decir que luego de la adimensionalización y de que surja este número adimensional característico, este número conceptualmente es muy rico y trae mucha información, ya uno por el valor numérico del módulo de Thiel, que ya vamos a ver más adelante para cada caso qué valores toma, uno puede tener una idea de si el proceso es un proceso en el cual hay control difusivo o un proceso en el cual tenemos control químico. Bueno, esta es la ecuación a la cual habíamos llegado, que es esta de acá, exactamente la misma, que dice que en habla asterisco segundo de gamma 1 es igual a h al cuadrado por r asterisco. Este R asterisco puede ser cualquier cinética, ustedes pueden tener primer orden, segundo orden, una cinética reversible,
una expresión cinética típica de las reacciones catalíticas, como por ejemplo las que siguen un mecanismo de Langmuir-Hinshelwood, o las que siguen un mecanismo de Ellis-Riedel, esas expresiones que tienen numerador y denominador, y que en el denominador tienen muchos términos, y que además el término del denominador podría o no estar elevado a alguna potencia. Entonces, acá podríamos tener cualquier tipo de cinética. Si uno resolviera esta ecuación de cambio para el componente guía adimensional, realizando una integración, que seguramente sería numérica, porque si la expresión cinética es muy complicada, no se puede realizar una integración analítica, obtendríamos gamma 1, que es el perfil de concentración del componente guía en forma adimensional por el interior de la pastilla catalítica. Y si uno obtiene este perfil de concentración, gamma 1, bueno, uno podría obtener el perfil de concentración de todos los demás componentes, porque vemos que acá lo tenemos en función de gamma 1. Y también podríamos obtener el perfil de temperatura dimensional, porque también está puesto acá en función de gamma 1, a través de nuestras expresiones algebraicas adimensionalizadas. Pero resulta que para el diseño de un reactor químico no hace falta que nosotros sepamos cómo es el perfil de concentración de cada uno de los componentes del sistema y el perfil de temperatura dentro de cada pastillita del lecho de catalizador. Lo que necesitamos es saber el flujo de materia de los I componentes, o al menos del componente 1, con el cual podríamos calcular los restantes componentes, a través de la interfase sólido-fluido, y el flujo de calor a través de la interfase sólido-fluido. Si nosotros logramos determinar estos flujos, con estos podemos hacer el diseño del reactor químico sin necesidad de obtener los perfiles de concentración. Para esto vamos a definir nuevos parámetros. Vamos a definir a la velocidad de reacción efectiva como la velocidad de reacción a la que efectivamente opera la pastilla catalítica, que se considera constante e igual a un valor medio. Es decir, yo me voy a volver al gráfico del perfil de concentración. Si yo pudiera calcular, supongamos que el sistema es isotérmico y el perfil de temperatura es plano. O sea, lo único que está variando es la concentración. Si yo pudiera calcular la velocidad de reacción en este punto, en este, y así sucesivamente, y hacer un promedio, ese promedio que haría de todas esas velocidades de reacción es lo que se denomina velocidad de reacción efectiva. Y vamos a considerar que es constante en el interior de la pastilla catalítica. ¿Cómo obtenemos ese promedio? Bueno, matemáticamente la integral sobre el volumen de la pastilla de la velocidad de reacción puntual por diferencial de B va a ser igual a la velocidad de reacción efectiva, que es una velocidad de reacción promedio, por eso la saqué fuera de la integral, por la integral de diferencial de B evaluado en B sub P, que es B sub P. Entonces yo de acá despejo la velocidad de reacción efectiva, que es 1 sobre B sub P, por la integral de R diferencial de B. Esta velocidad de reacción efectiva es diferente a la velocidad de reacción evaluada sobre la superficie externa, porque si vemos de vuelta el gráfico,
no es lo mismo promediar todas esas concentraciones, que me va a dar un valor más bajo. En realidad no se promedian las concentraciones, sino las velocidades de reacción, que calcular la velocidad de reacción con el valor sobre la superficie externa. Entonces siempre RE va a ser mayor que la velocidad de reacción efectiva. ¿Qué es lo que dice acá? Que esta R efectiva es distinta de RE y que surge de considerar la caída del perfil de concentración y la modificación del perfil de temperatura si es que el sistema no fuese isotérmico. Si el sistema es isotérmico, el perfil de temperatura es plano, que es otra de las consideraciones que vamos a realizar por ahora, y al final del tema vamos a estudiar qué es lo que ocurre si el perfil de temperatura no es plano. Es decir, si el sistema es endotérmico o bien exotérmico. Con esta definición de la velocidad de reacción efectiva, vamos a definir un nuevo parámetro muy importante en este tema, que recibe el nombre de factor de efectividad y que se define como el cociente de la velocidad de reacción efectiva sobre la velocidad de reacción sobre la superficie externa de la pastilla. Dijimos, siempre y cuando el sistema sea isotérmico, esta R efectiva va a ser menor que RE. Por lo tanto, el factor de efectividad va a ser menor que 1. Salvo que yo tuviera control químico, y si tengo control químico, el perfil de concentración va a ser prácticamente plano, entonces R efectivo va a ser igual a RE y el factor de efectividad va a ser igual a 1, es decir, la pastilla va a ser totalmente efectiva porque no hay restricción para que el reactivo difunda por el interior de la estructura porosa. Por lo tanto, no va a haber una caída marcada de la concentración adentro de la pastilla. De manera que este parámetro nos muestra cómo la velocidad de reacción se ve afectada por los frenos que la pastilla impone a la difusión de calor y a la difusión de materia. Si los frenos difusivos son importantes, entonces tendremos control difusivo y R efectivo va a ser mucho menor o menor que RE. Y el factor de efectividad va a ser menor que 1. Siempre que la reacción no sea exotérmica, que esto lo vamos a ver, qué ocurre cuando la reacción es exotérmica, lo vamos a ver más adelante. Y si no existen frenos difusivos, entonces tendremos control químico, la velocidad de reacción efectiva será igual a la velocidad de reacción sobre la superficie externa y el factor de efectividad tomará el valor de 1. Bueno, pero habíamos dicho recién que no necesitábamos determinar el perfil de concentración de todos los componentes, ni el perfil de temperatura por el interior de la pastilla para poder luego realizar el diseño de un reactor, por ejemplo. Habíamos dicho que lo que necesitamos son los flujos de materia y de calor. Entonces, si nosotros podemos ver cómo se relacionan los flujos de calor y de materia con el factor de efectividad, nosotros podríamos determinar el módulo de Thiel, a partir del módulo de Thiel determinar el factor de efectividad y a partir del factor de efectividad determinar los flujos de materia y de calor para luego hacer el diseño del reactor químico sin necesidad de determinar los perfiles de todas las sustancias y de temperatura. Para ver cómo se hace esto, vamos a partir nuevamente de nuestra ecuación original,
antes de haber hecho las integraciones, que es la divergencia de la densidad de flujo difusivo más el aporte de la reacción química, que es la velocidad de producción del componente I, igual a 0 para I desde 1 hasta I mayúscula. Voy a integrar sobre todo el volumen de la pastilla, la integral sobre B sub P, de la divergencia de la densidad de flujo difusivo por diferencial de B, más la integral sobre B sub P, de alfa sub I por R por diferencial de B, igual a 0 para I desde 1 hasta I mayúscula. Para resolver estas integrales, voy a hacer uso de los siguientes conceptos. Para la primera integral, voy a aplicar el teorema de Gauss. Y para la segunda integral, voy a introducir el concepto de factor de efectividad. Con respecto a la primera integral, nosotros tenemos que la integral sobre el volumen de la pastilla, de la divergencia de la densidad de flujo difusivo, se va a transformar en la integral sobre la superficie que rodea al volumen considerado, que es la superficie de la esferita, que habíamos llamado S sub X, y la divergencia de la densidad de flujo difusivo se transforma en la densidad de flujo difusivo y por diferencial de S. Y por otro lado, teníamos acá que la integral de R diferencial de B era igual a R efectivo por B sub P. Pero R efectivo, lo podemos despejar de acá, es igual a RE por el factor de efectividad. Entonces, esta integral me queda igual al factor de efectividad por RE y por B sub P, y además multiplicada por alfa sub I, y todo igual a 0, para I desde 1 hasta I mayúscula. Como esta densidad de flujo difusivo es la que atraviesa la superficie externa de la esferita, es decir, la que atraviesa la interfase sólido-fluido, yo la puedo sacar fuera de la integral y me va a quedar la integral de diferencial de S, que es S, evaluado sobre S sub X. Y además voy a pasar todo esto al segundo miembro. Y me va a quedar menos alfa I por eta por RE y por B sub P. Si esta es la densidad de flujo difusivo, cuando yo la multiplique por la superficie, me va a quedar el flujo difusivo, W sub I, que es lo que estoy buscando. Entonces acá yo tengo la relación entre el flujo de las I especies y el factor de efectividad. Lo mismo hago para el balance de energía, y de acá puedo despejar la relación que existe, exactamente el procedimiento es el mismo, ¿no? Hago la integral, aplico teorema de Gauss en el primer miembro, introduzco el concepto de factor de efectividad en el segundo, despejo esta densidad de flujo calórico multiplicada por la superficie S sub X me da el flujo de calor, que está vinculado con el factor de efectividad eta a través de esta expresión. Si a la expresión del flujo de la I sustancia a través de la interfase sólido-fluido la aplico al componente 1, como alfa 1 es igual a menos 1, me queda que W1 es igual a eta por RE y por B sub P. De ahí puedo sacar la relación entre el flujo de las I especies y el flujo del componente guía, y también puedo sacar la relación entre el flujo de calor y el flujo del componente guía, donde el flujo del componente guía está relacionado con el factor de efectividad a través de esta expresión. Bien,
Luego de la doble integración, nosotros habíamos obtenido esta expresión, que si nos vamos a la diapositiva anterior es esta, que si la aplico al componente 1, me va a quedar que la difusividad efectiva del componente 1 por nabla de C1 evaluado en la interfase por la superficie externa de la pastilla catalítica va a ser igual a menos 1, me queda positivo, eta por RE y por B sub P. De acá voy a despejar el factor de efectividad eta, donde eta va a ser igual a la difusividad efectiva del componente 1 por nabla de C1 evaluado en la interfase y por S sub X, y dividido RE y por B sub P. Y ahora voy a adimensionalizar a C1 y a nabla. Fíjense que yo acá ya tengo un SX sobre BP. El otro SX sobre B sub P, para que me quede esto al cuadrado, proviene de reemplazar nabla por SX sobre B sub P por nabla asterisco. Y además C1 por C1E por gamma 1. De manera que me va a quedar S sub X sobre B sub P todo al cuadrado por la difusividad efectiva del componente 1 por C1E por nabla asterisco de gamma 1 evaluado en la interfase dividido RE. Pero observo que todo esto que me quedó acá es la inversa del módulo de Thiel elevado al cuadrado. Por lo tanto, eta va a ser igual a nabla asterisco de gamma 1 evaluado en la interfase sobre h al cuadrado. Si yo determinara nabla asterisco de gamma 1 evaluado en la interfase, que en las clases siguientes vamos a ver cómo se determinan para distintos casos, yo podría obtener la relación que existe entre el factor de efectividad y el módulo de Thiel. Y el módulo de Thiel, lo puedo calcular fácilmente porque dijimos que es igual a esta relación donde yo la longitud característica de la pastilla la conozco, porque seguramente será el diámetro de la pastilla o el radio, ya veremos si el diámetro dividido 6 o el radio dividido 3, o si conozco el volumen de la pastilla y la superficie externa de la esferita, eso lo conozco. A la difusividad efectiva la puedo calcular a partir de la difusividad molecular. La concentración dijimos que podemos medirla porque es afuera, no adentro. La velocidad de reacción evaluada sobre la superficie externa también, porque puedo medir la concentración y puedo medir la temperatura. Por lo tanto, si yo conozco H y conozco la función que hay entre eta y H, podré calcular eta. Y luego, conociendo eta, podré calcular los flujos, que era mi objetivo, poder saber cómo la velocidad de reacción se ve afectada por los fenómenos de transporte, que lo puedo saber a través del factor de efectividad eta, y además poder hacer el diseño de los reactores utilizando los flujos tanto de materia como de calor. A esto lo vamos a desarrollar para distintos casos, que son cinética de primer orden, pastilla isotérmica y geometría plana. Luego vamos a hacer una generalización para cualquier tipo de cinética. Posteriormente vamos a hacer una generalización para cualquier tipo de geometría de pastilla. Posteriormente vamos a estudiar los casos en los cuales sí tengamos control de la transferencia externa de materia y de energía en la película. Y por último, los sistemas no isotérmicos. Eso lo veremos en las 3 clases siguientes. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy.